Muy buenas noches. Es un verdadero placer estar con ustedes hoy y poder hablar de temas que va a ser difícil que puedan ustedes encontrarse con ellos en otros medios, digamos, afines o parecidos desde el punto de vista de los contenidos al que nosotros podemos plantear aquí hoy. Queremos hablarles de los modelos de sociedad, del modelo de sociedad. Queremos hacerles reflexionar sobre algo que, bueno, puede parecerles en principio muy aburrido, pero van a ver a lo largo de este programa y con nuestros interesantísimos invitados que eso del modelo de sociedad es un asunto no solamente no menor, sino que es clave en el día a día luego de nuestras propias vidas. Antes de comenzar a reflexionar sobre este asunto del modelo de sociedad y las posibilidades que tiene una sociedad de comportarse de una manera o de configurarse de una manera o de otra, y que eso tiene mucho que ver con las decisiones de gasto que toman los políticos, a qué dedican el dinero público, es decir, nuestro dinero, y cómo priorizan ese gasto público. Antes de eso quiero que vean ustedes un vídeo grabado a el señor Errejón, uno de los líderes, como ustedes saben, de Podemos. Escuchen un momentito lo que dice Errejón e inmediatamente empezamos a comentarlo. Por ejemplo, para los compañeros que gobiernan en Barcelona o que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntabas por Argentina. Uno de los dramas en Argentina es que al perder el gobierno nacional y popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, pues lo que ha pasado es que, compañeros, no hay estructura para sostener tanta militancia, porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Conseguir construir en cada espacio, en cada distrito, en cada municipio, las estructuras económicas que hagan que afrontamos la tarea de oposición cuando venga mucho más fuerte. Bueno, se trata de haber dejado las políticas públicas, los cambios jurídicos institucionales, los cambios económicos, pero también el tejido asociativo, como para que cuando haya que emprender de nuevo la batalla, la emprendamos en condiciones de mucha más fuerza, y no solo digo fuerza discursiva o identitaria, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy concretos de fuerza material para emprender las siguientes batallas. Así que, digamos, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Bueno, han visto que lo tienen muy claro. La gente de Podemos se ha puesto a pensar. Y si están en este momento desde un punto de vista electoral donde están y han conseguido la representación política que han conseguido, pues no es por casualidad, es porque gente como Errejón y otros se han puesto a razonar, a reflexionar cómo pueden conquistar el poder político. Y así están. A mí me gustaría, para comenzar este programa, hacerles y recordarles una especie de metáfora, yo creo que es una forma de ver didáctica cómo concebimos nosotros esto de los modelos de sociedad y, en este caso, cómo concebimos la propia sociedad española. Fíjense ustedes, el actual modelo de sociedad podríamos entenderlo pues como un carro que es tirado por una serie de personas y que le hace moverse, le hace ir hacia adelante, le hace progresar. Las personas que tiran de él son, digamos, los elementos activos y los que se encuentran pues, en perfecto estado para poder asumir la carga de poder llevar adelante la sociedad. Fíjense ustedes que encima del carro lo razonable es que quienes sean, digamos, ayudados por sus compañeros en la sociedad, por las personas, digamos, que se encuentran en buenas condiciones, pues lo razonable sería que estuvieran pues las mujeres embarazadas, que estuvieran los ancianos, que estuvieran la gente discapacitada, los niños. Todas esas personas, pues todos estamos seguros, sabemos que es muy razonable que sean ayudados, que formen parte de eso que llamamos la solidaridad de la sociedad, la justicia distributiva. Sin embargo, en este momento está ocurriendo y viene ocurriendo desde hace algunos años
algo que Errejón ha dejado muy claro en su vídeo. Está ocurriendo que hay personas que, sin estar en esas condiciones y que aparentemente deberían estar tirando de ese carro y tirando de la sociedad, bueno, pues lo que hacen es ir incorporándose al carro, porque encima del carro, sentaditos, se está estupendamente. Esas personas hacen que cada vez haya menos individuos tirando del carro y más individuos y, por tanto, más peso para todos estos pocos que se han quedado al frente de la situación. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión no puede ser otra más que al final el carro se acaba parando. No hay fuerza suficiente. ¿Qué ocurre? Las decisiones que se tomen en este ecosistema cerrado, las decisiones que se tomen, que al final es lo que llamamos y conocemos normalmente como opinión pública, las democracias son regímenes de opinión pública, donde cada persona tiene un voto, todas las personas votan igual, tienen la misma capacidad para tomar las decisiones públicas. En esa situación, cuanto más gente haya encima del carro y se sienta más cómoda, en la medida en que eso se proyecta sobre la propia democracia, las decisiones que se tomen, las decisiones políticas y democráticas, esas decisiones van a favorecer siempre a los que más sean, por tanto a los que están encima del carro. En ese momento, muchos de los que van tirando de él se van a sentir incómodos y pueden tener la tentación de subirse. Errejón lo explica muy bien, dice, tenemos que tener dinero. Ustedes se preguntarán muchas veces cuando ven a tanta gente, en cuanto ocurre algo hay cientos, decenas o miles de personas de la izquierda con pancartas que han fabricado en pocos minutos o en pocas horas y ya están ahí en la calle constituyéndose en primeras portadas de periódicos o en primeras planas de las televisiones. ¿Cómo es posible que hagan eso? Por lo que ha dicho Errejón, porque ellos constituyen una red social de asociaciones de vecinos, hasta de clubes de ciclistas o montañeros, y esas asociaciones son las beneficiarias de esas subvenciones. Es decir, ellos disponen de dinero, del dinero suficiente para poder movilizarse. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la gente de la derecha? Pues es que la gente de la derecha está en su carnicería tratando de sacar su negocio, de pagar las nóminas a los empleados, de pagar a los proveedores, de dedicar a veces 14, 16 horas a sacar adelante su empresa. Eso es en la práctica lo que está ocurriendo. Y eso que está ocurriendo ¿tiene mucho que ver con las decisiones políticas? Sí. ¿Las decisiones políticas retroalimentan lo que ocurre luego en la sociedad? Sí. ¿Lo que ocurre en la sociedad vuelve a retroalimentar las decisiones políticas? Claro. De ese círculo es del que se trata de salir, modificando la forma de llegar a la opinión pública y de generar la opinión pública. Para eso tenemos hoy unos invitados de especial y de excepcional calidad o de excepcional categoría. Y quiero empezar este programa, pues lógicamente presentándoselos. Don Antonio Camuñas, buenas noches. Buenas noches, don Julio. Don Quico Méndez Monasterio, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, muy buenas noches, Julio. Don José Javier, compañero de fatigas. ¿Qué tal? Sobre todo de fatigas. Muy buenas noches. No solo de fatigas. Don Fernando Paz. Muy buenas noches, don Julio. Bueno, ya habrán comprendido que van a tener ustedes un programa que va a valer la pena, porque las cosas que pueden explicarnos las personas aquí presentes, nuestros invitados de esta noche, pues primero no las van a poder escuchar prácticamente en ningún otro medio de comunicación y segundo van a tener una lucidez pues como ustedes ya conocen. Antes de comenzar nuestro debate y nuestro programa de esta noche, un programa especial en el que por supuesto van a echar mucho de menos a Gonzalo Vans, antes de eso vamos a unos segundos de publicidad. Hasta ahora mismo. Ya han comprobado por el plano general que en estos minutos de publicidad se nos ha incorporado ya por fin doña Rocío Monasterio. Buenas noches. Muy buenas noches, Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Decía el ministro, parece que además está estos días en las primeras planas de nuestros medios, el ministro Montoro, decía que todas las diferencias ideológicas entre los partidos se resumen en la dotación de unas partidas
en lugar de otras. La verdad es que no se puede decir con más claridad y con más precisión. En la práctica, efectivamente, esas decisiones de gasto que decíamos hace un momento significan posiciones ideológicas. Y esas posiciones ideológicas significan al final la defensa y la promoción de un determinado modelo de persona y de un determinado modelo de sociedad. Y en esa estamos. Me gustaría, como Rocío se acaba de incorporar, que viéramos un pequeño resumen de esto que decía Errejón. Rocío, adelante. Por ejemplo, para los compañeros que gobiernan en Barcelona o que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntabas por Argentina. Uno de los dramas en Argentina es que al perder el gobierno nacional y popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, pues lo que ha pasado es que, compañeros, no hay estructura para sostener tanta militancia. Bueno, esto decía el señor Errejón, pero no vayan ustedes a pensar por un momento que Podemos ha venido a inventar este asunto. El señor Carmona, hace también escasos meses, explicaba también públicamente un poco este modelo, pero es que la izquierda en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Madrid, en todas las instituciones donde tienen presencia, siempre ha tenido muy presente que había que controlar una parte del presupuesto para poder movilizar a sus militantes. ¿No creen ustedes que los militantes de la izquierda son especialmente más generosos que los que puedan ser del centro o de la derecha? No, simplemente es que se mueven antes para conseguir gestionar, para conseguir disponer de dinero que les permita estar liberados, como lo están, por ejemplo, los liberados sindicales, que saben ustedes que son esas personas que están en una empresa que pertenecen a un sindicato y que cobran sin ir a trabajar. Ese puesto de trabajo lo tiene, obviamente, que suplir otro trabajador. En esas estamos y me gustaría que me hicierais, si es posible, un primer comentario sobre este asunto de cómo copar las instituciones para conseguir el dinero suficiente para poder movilizar la sociedad. Bueno, yo creo que hay una cuestión, en mi opinión, que es clave en todo este asunto. No sé si es exactamente en estas declaraciones o en otras muy próximas y muy parecidas, en las que Errejón viene a decir lo mismo, pero dice, para que podamos retomar nuestra tarea donde la dejamos. Es decir, está dando por hecho que cuando ellos vuelvan, después de la victoria del adversario, las cosas van a estar donde ellos las dejaron. Y es que la experiencia nos dicta que efectivamente es así, porque no hay un enfrentamiento de modelos, hay un modelo. Y hay otra parte que se limita a permitir no solamente la pervivencia de ese modelo, sino la hegemonía de ese modelo. Frente a eso, sencillamente, no hay nada. Obviamente, Errejón es perfectamente consciente de esta situación, por un lado. Por otro lado, ellos saben lo que es copar el tejido social, crear instituciones. Bueno, es el modelo del viejo PC, tampoco es que esté descubriendo ahora mismo nada. Es un modelo hegemónico cultural descubierto por Gramsci también hace mucho tiempo, y de la combinación de esas cosas lo que da es que hay una hegemonía social, cultural, que les pertenece a ellos en exclusiva, el lenguaje es suyo, las ideas en circulación son suyas, incluso los posicionamientos políticos son suyos. Del otro lado, por decirlo de alguna manera, no hay absolutamente nada. Y en ese sentido, Errejón es perfectamente consciente. Además, en mi opinión, Errejón es con bastante diferencia, entiendo, el ideólogo, por decirlo de alguna manera, más inteligente que tienen en Podemos. Y es quizá el que mejor sabe cómo funciona todo esto. Es interesante. Lo que está proponiendo Errejón, hay que decir en primer lugar que no es en absoluto ilegítimo. Él tiene un concepto de la sociedad y quiere darle esa forma al conjunto de la sociedad. Y tiene a su disposición medios públicos absolutamente transparentes y legales para hacerlo. Esto es lo mismo que hizo el Partido Socialista a partir de los años 80. Cuando yo estuve en el Ministerio de Cultura, años 2000-2004, la mayor parte de las subvenciones que daba el gobierno del PP
con mayoría absoluta, se daban a lo que un secretario de Estado de Cultura llamado Miguel Ángel Cortés en su día llamó los sectores. ¿Quiénes eran los sectores? Las asociaciones sectoriales creadas por el PSOE durante los 13 años anteriores. De tal forma que el dinero público del Partido Popular, perdón, de todos los españoles, el Partido Popular lo aplicaba a pagar a las estructuras de propagación, de propaganda en el sentido clásico del término, de su propia ideología, puestas antes por el PSOE. Bueno, aquí solo hay un imbécil, el PP. Y seguramente lo seguirá siendo también porque efectivamente Errejón y los demás volverán a la vida civil cuando termine su experiencia de gobierno y encontrarán que sus asociaciones por todas partes siguen siendo sufragadas por los gobiernos de turno. El drama es que frente a esa gente que tiene un modelo de sociedad evidentemente discutible, enfrente nadie tiene nada más que la sumisión o aún peor, la soberbia de quien piensa que la gestión, puesto que ellos tienen magníficas carreras y oposiciones de abogados del Estado, les va a redimir para construir el país que quieren. No. Y si después de 8 años, ¿cuántos lleva Rajoy? Por ahí. No lo ven, hay razones para pensar que es que deliberadamente no lo quieren ver, porque en el fondo comulgan con lo mismo que esta gente quiere. La diferencia es el ritmo, el plazo. Y nada más. Y que hoy en el PP tienen los mismos valores de fondo que propone la gente de Podemos y en general pues los valores dominantes hoy en día, ¿no? Ojalá hubiera alguien capaz de hacer desde el punto de vista alternativo al de Podemos una labor del mismo tipo, para tratar de explicarle a la gente por qué es bueno unirse para ir al monte, para tratar de explicarle a las madres de familia cuáles son sus derechos y cuáles no, para tratar de explicarle a los vecinos cuando tienen un problema dónde tienen que reclamar, para explicarles como ellos tienen a los inmigrantes cuando hay un problema, un abogado que ellos les ponen, ¿verdad? No lo hay, no, lo tienen ellos, porque enfrente nadie lo tiene, y enfrente nadie lo tiene por esa característica estupidez de la derecha que ha conducido a su extinción completa hoy. Don Kiko. Pues sí, yo creo que la parte que decía él como José María Esparza, como experiencia personal del Ministerio de Cultura, de ver, comprobar cómo el Partido Popular, cuando gobierna el poder, financia los movimientos sociales de la izquierda, lo que era sociedad civil de la izquierda, creo que es lo que hemos visto, porque fíjate que Errejón ni siquiera se planteaba en ningún momento que esas estructuras creadas en los gobiernos del cambio, como decía también Fernando, fueran a ser eliminadas. No, es que no se les ocurre. ¿A quién se le ocurre quitar la subvención a esa asociación de vecinos que voy a crear, asociación de vecinos La Pasionaria, Dolores Ibárruri, la asociación de vecinos Che Guevara .3, todas esas cosas que ellos creando, que además le ponen su monumento en la calle, además un artista amigo también en la rotonda colocará algo parecido. No se les ocurre que lo van a quitar porque tienen esa hegemonía, esa superioridad moral. Es decir, nosotros somos el pueblo. Nos vamos a dejar gestionar, efectivamente, entre otras cosas, porque hemos destrozado tal cosa que ya no sabemos, ya no tenemos dinero para seguir gastando en nuestra revolución, en nuestra ingeniería social. Con lo cual llegar, poner cierto orden, que es verdad que a lo mejor a veces cierto orden ponéis, y después cuando volváis a llenar las arcas, ya digo yo, otra vez a gastarlas. Pero no dudan en ningún momento. Por eso muchas veces se pregunta, ha pasado con el máster de Cifuentes, comparándolo con la beca de Errejón, digo, oye, claro, ¿por qué la izquierda no exige a Errejón? No se ha montado el mismo problema, el mismo escándalo, porque ellos asumen que es así. Oiga, vamos a ver, si lo de la beca ya sabíamos todos, ellos y sus votantes, que la beca esa era para que ese señor se dedicase a implantar una visión superior como esta en España. Claro. ¿Cómo le voy a pedir yo cuenta de Errejón? Al revés, le agradezco que haya conseguido que un amigo suyo, al que después le hago diputado, todo funciona en orden a un planteamiento que tienen de transformación social, sabiendo, como habéis dicho, los dos anteriores, habéis dicho que enfrente no hay una oposición porque no hay otro modelo de sociedad. Parafraseando a Gómez Dávila, no se refería al PP, pero bueno, ya que el PP son podemitas de digestión lenta, podríamos decirlo. Es decir, entienden lo mismo, lo que necesitan digerirlo y sobre todo necesitan que su electorado y sus votantes lo vayan digiriendo de una forma mucho más lenta. Los votantes del PP de hace 8 o 10 años, tampoco estoy yéndome al siglo ni al milenio pasado, explicarles o convencerles de que el PP hoy en día iba a aprobar, pues no solo la ley del aborto, la ley de memoria histórica, la ideología de género, se habrían escandalizado. Ha tenido que ser ellos digiriendo lentamente quienes se lo muestren, y cosa que la izquierda le agradece. Un dato solamente, para que veamos cómo esa estructura, esa sociedad civil en España siempre ha pertenecido a la izquierda y la hemos pagado todos.
cuando se produce el asesinato de Miguel Ángel Blanco y se produce esa rebelión, cosa que siempre le da mucho miedo a la izquierda, cuando la gente de verdad, la calle de verdad, por encima de ideologías y banderas, que ha pasado en este octubre, sale a la calle con una bandera de España. Eso le preocupa siempre mucho, porque eso no lo controla, eso no lo tiene subvencionado. Pasó eso, os acordáis que las ricotabernas tuvieron que cerrarse, la chancha tuvo que protegerles, en algunos sitios como en Navarra o en algún sitio de Guipúzcoa, incluso fueron asaltadas con cierta violencia y recibieron algunas bofetadas, tampoco mucho más, los batasunos. En Madrid se convocó esa gran manifestación de repulsa, una manifestación que como venía de ese ataque, había una efervescencia grande, era una rebelión verdaderamente de España frente a ese sometimiento al... Era una manifestación espontánea, prácticamente espontánea. Montaron a quién se le da el protagonismo de esa manifestación y quién desarrolla el servicio de seguridad de esa manifestación. Comisiones Obreras y UGT. Decía tú, Julio. Es que ¿quién tiene la estructura de los liberados? ¿Quién tiene experiencia en manejar a esas masas? ¿Y qué instrucciones tenían esa gente de seguridad al frente de lo cual, de esa manifestación, por cierto, se pone al señor Esteban Ibarra, que procede de la extrema izquierda? Es más, de la extrema izquierda con vínculos proterroristas, con los comandos autónomos anticapitalistas. Se le pone a él al frente y el servicio de seguridad a unos señores con instrucciones. Oye, pocas banderas de España y ningún grito radical. Es decir, el sistema, la sociedad civil de la izquierda controla, encauza como un rebaño las rebeliones cívicas, algo que estamos muy bien viendo, algo parecido con lo que sucede en Cataluña. Le acepto, don Kiko, la explicación de por qué el máster de Cifuentes, digamos, supone prácticamente una conmoción a nivel nacional en todos los medios. El viernes pasado, algunas cadenas de televisión muy reconocidas por su capacidad de manipulación de la opinión pública seguían con el máster de Cifuentes y efectivamente el de Errejón pues prácticamente no existía. Le aceptaría como argumento eso, pero necesito complementárselo, porque, vamos a ver, Cifuentes ha gestionado seguramente muy mal lo de su máster. Probablemente lo peor de la gestión de Cifuentes ha sido salir a decir una mentira en el primer minuto, y es que el día 2 de julio había acudido a un sitio a defender un trabajo de fin de curso o de fin de máster que no existió. Por tanto, eso ya la desautoriza, desde mi punto de vista. Pero es que lo de Errejón no es de ahora, lo de Errejón es muy viejo. Pero es que el señor Franco, que es quien va a defender la moción de censura aparentemente en la Comunidad de Madrid y que es el candidato o el portavoz del Partido Socialista, resulta que dijo que era licenciado en matemáticas y no era licenciado en matemáticas y no ha tenido ninguna penalización. El presidente de Valencia, el señor Puig, Ximo Puig, dijo públicamente que él era periodista. En su currículum en el Partido Socialista aparece como licenciado en periodismo. Nunca se licenció en periodismo. Y es el presidente de la Comunidad Valenciana. Y no ha tenido la más mínima repercusión. ¿Por qué ocurre eso? Desde mi punto de vista eso ocurre porque quien crea el monstruo son varios canales de televisión que son los que luego alimentan las redes sociales. A mí cuando me dicen, no, ojo, las redes sociales que son... Las redes sociales llevan un 70, un 80% de sus contenidos proceden de la televisión. Proceden de la televisión. Por lo tanto, es la televisión la que está tirando, la que está alimentando esas redes sociales. Es verdad que hay debates al margen de lo que plantea la televisión. Es verdad, Kiko. Pero vamos a ver. Mire usted por qué sale lo de Cifuentes, cómo sale y cómo se alimenta. Es decir, ponga usted La Sexta durante 12 horas, claro. O ponga usted TV3, o ponga usted la 4 o la 5. Es decir, me parece que si estamos en una democracia que es un régimen de opinión pública y por tanto la conformación de la opinión pública la dejas en manos de quien va a tener un determinado objetivo, que es la conquista del poder y el uso del poder en esos términos, estás perdido, salvo que entiendas que tienes que presentar algo enfrente, como modelo y como instrumentos. No sé. O salvo que pienses que en el fondo está bien que sea así. Claro. Que sospecho que es lo que ocurre. Claro. O algo que resulta muy simple, José Javier. Claro. La izquierda tiene probablemente como motor de su propia acción la envidia. Y la derecha el egoísmo. Sí, pero eso la envidia es motor, el egoísmo se cierra sobre sí mismo. Ese es otro debate. Vamos a ver.
La estrategia de ocupación del poder social por la vía de crear círculos de opinión cada vez más arraigados y además con capacidad de extenderse es muy vieja, y en España también. Después de la Tercera Guerra Carlista, el carlismo de repente empieza a crear círculos carlistas por todas partes. Resultado, en la práctica ganan en el Parlamento las 3 guerras que habían perdido antes, porque el carlismo empieza a existir por todas partes y te encuentras en Sevilla 20.000, en Sevilla. Bueno, eso es la ocupación del poder social y es perfectamente legítimo precisamente en un régimen de opinión pública. Lo que es asombroso es que hemos llegado a un punto en el que solo hay uno haciendo ese trabajo. Entonces, solo hay una opinión pública posible. Y todo lo demás, pues no es tal, ¿no? Es fascismo. Y todo lo demás es fascismo. Doña Rocío. Pero es que yo creo que realmente lo que pasa es que no estamos en una verdadera democracia, estamos en una partitocracia. Es el control de los partidos de todos los ámbitos. El Estado invade todo. Y la izquierda es experta en parasitar las instituciones. La derecha ha abandonado sus valores y ha abandonado los principios de dejar una sociedad civil independiente del Estado, que permita que la gente tenga asociaciones y que no estén parasitados y subvencionados por las instituciones, que es lo que está pasando. Entonces, ahora esta derecha que no cree en nada, esta pseudoderecha, intenta imitar los patrones de la izquierda y además acomplejada les engrasa, no les quiere en la calle y se atreve a subvencionarles. Y entonces agranda hasta el infinito esta suma de entes, observatorios, asociaciones, etcétera, etcétera, que lastran al final a los españoles, porque la clase media al final, todos nuestros impuestos al final van a pagar muchos de estos estructuras que nos sobran. Que nos sobran, claro, todas estas. Sí. Y la derecha no se atreve a hacerle frente. Es más, es que a mí me acuerdo cuando me contaba Murgui, me lo contaba semanas antes de llegar al ayuntamiento, me decía... claro, Rocío, yo empecé en Arganzuela con las asociaciones de vecinos, AFRAM, con una estructura de grupos, con lo que montamos los círculos, por cierto, con la ayuda de Cáritas, y quienes nos financiaron fueron Botella y Gallardón. Nos dieron 9 y pico millones de euros. Claro. Yo no le quise dar importancia al comentario, pero al día siguiente me fui al registro, efectivamente, pedí los datos de las asociaciones y a la semana me llamaron y fui, los leí, 300 páginas de cuentas, y efectivamente aparecían unas subvenciones todos los años. Y fui al Partido Popular y le pregunté, oiga, ¿y ustedes por qué daban 2 y pico millones de euros a estos señores? A los ocupas, a la Cale Borroca, a los... Y me contestaron 3 personas distintas lo mismo. Me dijeron, no les queríamos en la calle gritando, había que engrasarles. Y este es el resumen de cómo llegan los círculos de Podemos a estar en el ayuntamiento, por el complejo de algunos, que no se dan cuenta que es que todos estos que defienden y que están parasitando al final los recursos de todos los españoles, hay que hacer un corte claro de todo eso y dejar de subvencionar todo ello y permitir que una sociedad civil independiente se fortalezca. Y hasta que no consigamos eso, los españoles no van a poder... Disculpar porque tenemos que dar paso de nuevo a la publicidad, pero todas estas personas ya están subidas en el carro y bueno, vamos a ver cómo hacemos que se vayan bajando, porque si no, el carro se nos para. Hasta ahora mismo. Bueno, decía doña Rocío hace un momento que en el Partido Popular le explicaban que había que tener engrasados a esos chicos para que no estuvieran en la calle, sin darse cuenta que justamente al engrasarlos se garantizaban que iban a poder estar todo el tiempo posible en la calle tranquilamente, porque no tenían que dedicarse a trabajar para sacar adelante sus personas o sus familias. ¿No, don Antonio? Bueno, yo lo que pasa es que este vídeo de Rejón ha sido, por un lado, demoledor, ¿no? Porque la primera impresión que transmite es que esta gente no tiene a dónde ir, ni dónde colocarse, si no es mediante la constitución de unas reservas económicas que previamente se han incautado a la ciudadanía, ¿no? Y eso es verdaderamente aterrorizante, pero es una gran radiografía. Es decir, esta gente no tiene un solo sitio donde ir, donde colocarse, salvo
que haya un remanente que se haya robado previamente para poder luego mantenerse. Pero el drama de todo eso es que la derivada no es solo la de Rejón, es que en buena parte la clase política española en su conjunto está exactamente en la misma situación. Y eso sí que es todavía más preocupante, porque a mí que una colección de facinerosos, frescos y gente sin preparación que prefieren optar a la política frente a la delincuencia, en eso sí son suficientemente inteligentes, porque es un paso más allá y te colocas en el escaño frente a tener que estar haciendo butrones o asaltos por las urbanizaciones, etcétera. Pero ¿Estás hablando de Podemos o de la cúpula del PP de Madrid? Que yo me he hecho un lío ya. No, yo estaba hablando de que creo que hay una parte de Podemos, en concreto, que ha optado muy inteligentemente por ir un paso más allá, subir un escalón de esfuerzo y decir, hombre, en vez de Lampa a la política. Claro, saltar a una... Pero no de Lampa, de una cosa... lumpen, como decía Pablo Iglesias. Sí, de una cosa bueno, pues clase más baja. Ladronzuelos de poca monta que serían agitadores y atracadores varios, de cajero automático, me refiero, etcétera. Y han pasado a la política y fíjate cómo están ahí de maravilla, sentados, qué sueldos, no se han visto en otra, ¿no? Por eso leía que se ha disparado hasta un 1000 y pico % las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, que no necesitan ser hechas públicas, ni concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso quizás no es lo más preocupante, porque que exista ese lumpen, como decía Pablo Iglesias, es hasta cierto punto comprensible en las circunstancias actuales. Lo peligroso y lo deprimente es que muy buena parte de la clase política española le pasa exactamente lo mismo, no tiene dónde colocarse, no tendría ocupación alguna, ni pasaría una entrevista de trabajo de ninguna empresa o de ningún en el sector privado. Con una diferencia importantísima. Los de izquierdas, que efectivamente, bien, amamantándose bien del erario público, tienen un proyecto de sociedad, y los de la derecha, igualmente amamantados por el erario público, tienen un proyecto puramente personal, suyo. Resultado, pues el país es el que es. Claro. Sí, bueno, sí, pues es un país que lleva muchos años, yo creo, y tiene una concepción muy feudal en sí misma, ¿no? Históricamente el señor era el que mandaba y la gente dependía de un determinado señor. Y eso se ha prolongado a lo largo de la historia, y hoy por hoy el señor es el Estado, y por eso se ha acoplado todo tan bien en España. La gente pues depende de que le den a ver la merced que pueda recibir en un momento dado. Y eso, por ejemplo, este modelo en Estados Unidos es absolutamente incomprensible. Es decir, primero, que los políticos vivan exclusivamente de la política. Segundo, que se financien del erario público. Entonces, bueno, es que estamos hablando de una concepción democrática pues muy estatista, en la cual efectivamente convergen los modelos de izquierda y derecha en muy buena parte, porque los dos son muy intervencionistas. La derecha española es de forma generalizada intervencionista, dogmática, es decir, no estamos hablando de una derecha liberal clásica, ni mucho menos. Al menos hay muy poca experiencia de eso en España, ¿no? Llevamos desde el principio del programa tratando de explicar a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, que si hay una parte de la política que tiene trascendencia en la configuración de una sociedad son las decisiones económicas, la política económica. Algunas veces hemos explicado aquí cómo, por ejemplo, el IVA y cómo se gravan determinados productos, de determinados servicios con unos tipos de IVA o de otros. Saben ustedes que el IVA, hay un IVA superreducido en España, que me parece que es el 4%, está el IVA, digamos, común, que es el 10%, y está el del 21%, que es... bueno, esos tres tipos de IVA, evidentemente, dependiendo a qué producto o servicio se lo apliques, estás penalizando o estás fomentando determinados consumos u otros.
recientemente, por ejemplo, el lobby de los libreros, empezando por los libreros catalanes, han conseguido pues, que los libros, el IVA de los libros se redujera, como lo han conseguido los Almodóvar y compañía en el tema del cine. No hemos conseguido, por ejemplo, que en España se reduzca y podamos reducir algo tan obvio como podrían ser los pañales para los bebés de los que estamos tan necesitados. Hay un pequeño vídeo que vale la pena que veamos que explica un poquito este asunto. Verán ustedes que cuáles son en estos gráficos cuál es el coste de los pañales en España. Van viendo los datos, están viendo cómo un paquete está costando una media de 6,74 euros. Son 8,15 euros con el 21%. Si fuera con el 4%, que sería el IVA súper reducido, estaríamos fomentando el que la gente pudiera tener niños y eso le costaría pues 1 euro y pico menos. Pero esos números los puedes llevar hasta el final, digamos, de una argumentación y verían ustedes que prácticamente si uno decide, cosa que en España ocurre muy pocas veces, tener 3 hijos, las diferencias anuales en los consumos, como irán viendo, digamos, por las sumas y restas que les hemos preparado, de un producto tan elemental como son los pañales, que se consumen del entorno de 5 o 6 unidades diarias, verían ustedes que las diferencias ya al final son enormemente relevantes, teniendo en cuenta cuáles son, obviamente, cuál es el salario mínimo o los salarios medios que hay en España. Con esa política respecto al IVA de los pañales estás obviamente desincentivando el poder tener niños. Si hicieras la política, por ejemplo, la que se hace en sentido contrario con la píldora del día después, que es esa píldora a la que acuden algunas o muchas adolescentes, que está financiada por la Seguridad Social, que tiene un coste altísimo, pero que tú la puedes adquirir incluso sin presentar el carnet de identidad y gratuitamente en las farmacias, pagada por la Seguridad Social. Esa píldora, insisto, que lo que hace es acabar con el niño ya concebido. Esa píldora lleva un IVA del 4%, pero es que un preservativo, por ejemplo, que produce el efecto contrario que un embarazo, como ustedes saben, o por lo menos lo pretende, un preservativo lleva un IVA del 10%. Bueno, esa forma de distribuir el IVA, por ejemplo, ya te está marcando una forma de entender la sociedad o de entender lo que tú quieres potenciar o lo que no quieres potenciar, ¿no? Yo no sé si es causa o es efecto, o las dos cosas a la vez, probablemente. Yo ¿no? también porque tengo mis dudas. Las causas provocan efectos que a su vez provocan causas. En todo caso es muy elocuente de dónde el poder, el sistema, el Estado y también el mercado, por cierto, porque aquí los dos son completamente inextricables, han puesto el acento y qué tipo de sociedad quieren construir. Y quieren construir una sociedad cada vez más configurada por átomos individuales, pues, lo más indiferenciados posible y, por tanto, lo más expuestos posible al poder, porque no hay nadie en medio ya, ¿no? Claro, pero la cuestión es que el IVA no ha cambiado en función de las administraciones. De la misma manera que las leyes de ideología de género más avanzadas han estado en Madrid y en Galicia, gobernada por el Partido Popular. Es decir, que el Partido Popular asume plenamente una filosofía que se ha hecho la filosofía del régimen, la filosofía más allá del régimen, del sistema. Es que tenemos que desde el Partido Popular hasta Bildu, la filosofía que comparten es idéntica. Es una cuestión de velocidad. Y en toda Europa. En toda Europa. Claro. Es una cuestión de velocidad, no es una cuestión de otra cosa. Y es comprensible la hegemonía social de la izquierda por una sencilla razón. Porque todos están de acuerdo en dónde está el horizonte de la felicidad. Si la izquierda quiere ir más rápido y la derecha quiere ir más despacio, es lógico que la izquierda sea hegemónica, porque puestos a llegar al paraíso, cuanto antes mejor, ¿no? Lo que tenemos en España, repito, y en toda Europa, es verdad. Por esta razón yo creo que ya difícilmente es una cosa que se pueda identificar con las viejas izquierda y derecha. Yo creo que es una cosa diferente, distinta. Yo creo que hay una filosofía del sistema que nace de la Ilustración. El otro día había un artículo, creo que muy ilustrativo, de Hermann Tertsch al respecto en ABC. Hay una filosofía que procede de la Ilustración y que ha asumido una serie de tópicos compartidos, ¿no? Que hoy está ya más allá de la modernidad, porque está en otra cosa, pero que tiene su origen ahí. Y por otro lado, hay un concepto del mundo diferente que
precedía a la Ilustración, que recibe un golpe no mortal, pero muy duro sin duda ninguna de la Ilustración, que es el concepto de sociedad occidental, como se venía cociendo y comprendiendo hasta ese momento, que él, bueno, pues habla, lo cifra en dos cuestiones básicas, que son la libertad y el sentido compasivo, ¿no?, que es a lo que se refiere. Efectivamente, del triunfo de los primeros, del triunfo de esa filosofía de la Ilustración, lo que se va a derivar es una sociedad que tiene muy poco que ver con aquellos profetas, vamos a decir así, sociales y socialistas, porque sin la idea de la compasión y desde luego sin la idea de la libertad, todo el entramado que sostiene sus supuestos ideológicos primarios se viene abajo. Es decir, no tiene sentido, por ejemplo, ideas como la redistribución de la renta o ideas de justicia social. No tiene ninguna justificación, por decirlo de alguna manera. A lo que vamos es a compartir una filosofía básica que, repito, se reparte por todo el arco parlamentario en este momento. Que por otro lado, vamos a verlo por el lado positivo, deja un inmenso territorio, un inmenso terreno para que aparezca una fuerza que verdaderamente haga frente a ese auténtico Moloch devorador de la cultura occidental. Bueno, Si es capaz de explicarlo. Estará usted, por ejemplo, pensando en el señor Orbán, que acaba de conseguir 133 escaños en el Parlamento húngaro, que tiene 2/3 de la Cámara y que tiene un país en el que la política fiscal consiste en que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es único al 15%. El impuesto de sociedades es único al 9%. El paro en el país es de un 3,8%. 3,8%. No hay paro, es paro técnico, incluso inferior al de los Estados Unidos, que está en el 4,2%. Estamos hablando de un país donde el crecimiento económico en este momento está por encima del 4%. Es decir, que partía de un decrecimiento de la crisis del menos 7%. Efectivamente. Y Orbán es el gran adversario, el gran enemigo ideológico, porque efectivamente Orbán, haciendo esas cosas, está tomando decisiones ideológicas. Claro, y favoreciendo a la familia. O sea, hace exactamente lo contrario de lo que hemos visto. Porque decías toda Europa, decía que toda Europa, la hegemonía política sí. En toda Europa sí están ofreciendo contestaciones que han llegado al gobierno en Hungría y en Polonia. Pero en todos los demás países de Europa sí hay una contestación, porque es una contestación ya de pura supervivencia. Es decir, ya no estamos hablando de... Claro, es muy interesante. Te dejo, Rocío, que ya sí te voy a meter baza 3 veces y te hemos callado entre todos muy descortésmente. Es muy interesante, yo solo digo esto, efectivamente, nace al margen del poder, o en el margen del poder, la contestación. Porque el poder, todo él, desde la derecha blanda hasta la izquierda dura, todo es el mismo. A través de la corrección. Claro, pero ligando con lo que decía... No hay rociofobia, Rocío. Se trata de yo soy muy cordial con él. Bien. Lo que le decía Fernando, o sea, la cultura esta de la posmodernidad se basa en crear un individuo desligado de todo. Eso es. Desligado de todo y manejable. La izquierda, ¿qué quiere? Quitar grados de libertad al individuo. Entonces, todo lo que sean anclajes que le dé independencia, le dé libertad frente al Estado que invade todo, es su enemigo. Y un enemigo a batir clarísimo por la izquierda, por ejemplo, es la familia. La familia es un anclaje fundamental. Es un anclaje fundamental frente al poder del Estado, frente al poder. Y por eso... Eso es. Claro. Eso solamente no solo del Estado. No, te voy a decir eso. No. Frente al poder. El poder, que también ahí estamos hablando de la globalización, de todo esto. Entonces, tenemos que entender que todas estas leyes, como la ley de ideología de género, todo este ataque de familia, todas estas políticas y estos presupuestos que dan la espalda a la familia, están basados en las ideas de la izquierda, y lo peor es que lo compran los que suponemos que son de la derecha. El otro día leí el presupuesto, detalle, y me estudié las partidas dedicadas a apoyo de la familia. Es que no hay nada como ponerse a trabajar, claro, doña Rocío. Me veía las partidas y veía 100 euros para las madres profesionales. Y decía, ¿pero por qué tenemos que discriminar a la mujer, la que trabaja de la que no trabaja, y discriminar al menor? ¿Por qué el hijo de una mujer que trabaja o la que no trabaja tienen que tener una dotación distinta? La que trabaja en casa. Claro, la que trabaja en casa. La que trabaja sin remuneración. remuneración. No hay que trabajan y que no trabajan. Eso dice mucho hay que de lo que trabajan están pensando. fuera del hogar y que trabajan dentro del hogar. Exacto. Cosa de lo que no quieren ni oír hablar. Ellos lo llaman mujer trabajadora. Es que eso no existe. Eso no existe. Pero ellos lo llaman mujer trabajadora. Entonces, a mí me parece una discriminación brutal, y me parece, además, que no están entendiendo la base de lo que es necesario y fundamental apoyar hoy, que es a la familia. Y eso es lo que ha hecho Orbán. Orbán tiene un ministerio de familia.
En España haría falta un Ministerio de Familia, haría falta un pacto por la familia. Y la familia además no es de derechas ni de izquierdas. Es fundamental, es un pilar fundamental. Y no solo por el tema de la libertad que estábamos hablando, del tema ideológico, ¿no? La izquierda tiene claro que es un enemigo a bater porque es un anclaje y lo triste es que ahora los que creemos que son de la derecha han comprado ese discurso. Han comprado ese discurso y se atreven a discriminar a las mujeres según tipos de... porque les parece que haciendo eso están en las políticas del feminismo. Y ellos lo que quieren, y cuando tú vas a preguntar eso, pues este presupuesto, ¿por qué usted discrimina entre las mujeres, entre la que está trabajando en casa y la que está trabajando fuera? Y dicen, hombre... Pero acláreme, no doña Rocío, que usted es de... mujer, yo no, por ahora. Claro, pues no quiero, porque no me voy al registro y me cambio de sexo, por supuesto. Pero acláreme usted, vamos a ver, esto de la liberación de la mujer yo no acabo de entenderlo bien. Vamos a ver. Imagínese una mujer en España, en Madrid, que decide casarse, que tiene una criatura, pero cuando tiene la criatura quiere seguir trabajando, se va a su oficina o va al mercado o donde tenga su puesto de trabajo y bueno, pues allí pues ganará 1.400, 1.600 euros, pero necesita una chica para poder cuidar al bebé, obviamente. Esa chica viene de Dominicana. Normalmente, y no les estoy hablando de un caso atípico, sino de un caso típico de lo que está ocurriendo en España. Esa chica de Dominicana normalmente tiene 3 o 4 hijos en Dominicana, chicos pequeños, o hasta 15 o 16 años, que se quedan con la abuela, que yo sepa la abuela es otra mujer. La dominicana que viene aquí y deja a sus hijos y ya no va a ver a sus hijos y no puede atenderlos, es también mujer. La mujer madre del bebé al que va a cuidar la dominicana es otra mujer, pero es que el bebé también puede ser otra mujer. Estamos hablando de 4 mujeres. La abuela dominicana que se queda con los niños cuidándolos cuando ya es abuela y debería estar pues, para hacer de abuela. La madre que ya no puede ver a sus hijos y viene aquí a ganar 800 o 900 euros, que le paga la señora con los 1.500 que cobra, de los cuales hay que descontar belleza y otras actividades, hay que peluquería, alimentación, transporte, etcétera, con lo cual prácticamente lo comido por lo servido, es decir, que desde un punto de vista económico la cosa no cambia mucho, pero ¿a cuál de las mujeres hemos liberado? ¿O no nos interesa nada la mujer dominicana abuela? La mujer dominicana que viene aquí y tiene desgarradoramente que cortar las raíces o los entronques con sus hijos. La bebé que, por cierto, no ve a su madre natural y que se educa en una cultura y a veces en un idioma, si proceden de otro sitio distinto. ¿A cuál hemos liberado? ¿O solo vamos a liberar a la de Madrid? Pero sobre todo lo que no se puede estar es haciendo explíquenmelo un discurso... ustedes porque yo Pero estamos haciendo no un discurso equivocado. Estamos haciendo un discurso en que solo se muestra a la mujer empoderada profesional y pretendiendo que además copie los patrones del hombre. Cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es presumir de lo que ha hecho la mujer siempre, que ha sido el pilar de la familia fundamental, la que ha estado siempre generosamente ahí. Y de eso tenemos que presumir las mujeres. Entonces, no podemos comprar solo el discurso del feminismo. Y la de la supuesta derecha ahora ha comprado ese discurso. Y entonces solo te muestra a la mujer profesional, solo te muestra y no respeta las decisiones voluntarias de las mujeres que podemos decidir durante 3 años, 4 años, 5 años dedicarnos a criar a nuestros niños porque así lo preferimos. Y eso lo cuentan mentirosamente cuando nos dan los datos en las empresas de la brecha entre mujeres y hombres y nunca cuentan cuántas de esas mujeres voluntariamente han decidido tomar la opción de estar 5 años en su casa cuidando a los niños. Pero, Rocío, y eso, Rocío, claro. porque es que ellos no defienden a la mujer, defienden el feminismo. Claro, de tal manera que ellos prefieren, para entendernos, prefieren a Zapatero que a Rocío Monasterio, lo cual es un error por todos los conceptos, pero por todos. Pero además es que lo prefieren porque es feminista, es decir, prefieren un hombre feminista que una mujer no feminista. La mujer no feminista es el enemigo. Y decía una cosa muy certera, Rocío. Decía, claro, no nos dejan elegir a la mujer que quiere. Bueno, es que Simone de Beauvoir tiene escrito, no dejéis nunca elegir a las mujeres si se pueden quedar en casa, porque se quedarán. Lo dice literalmente. Es que no quieren ni a la mujer ni la libertad de la mujer. El feminismo es un vehículo para la transformación de la sociedad en el sentido de la ruptura del patriarcado, de la familia. La mujer de Jean-Paul Sartre está muy maleada, la pobre. Pero el feminismo lo pasó muy mal. Es enemigo de la libertad. Es enemigo de la libertad y quiere encapsularnos a todas las mujeres con un colectivo y critican que estuviéramos, según ellos, dominados por el patriarcado y ahora quieren que seamos dominados por el Estado.
O sea, quieren tratar a las mujeres como un colectivo a controlar por el Estado. Y los partidos también, por cierto, porque todos los partidos nos utilizan a las mujeres como si fuéramos un colectivo a controlar, a sacar a la calle, etcétera. Y a mí eso me resulta indignante, porque es exactamente lo contrario a donde debíamos estar, ¿verdad? Don Antonio Camuñas, que casi no le estamos dejando hablar esta noche. No, yo estoy encantado porque es como si lo viera en casa, pero... Sí. Pero sí, aquí hace más calor. En directo, y digo, que y además puedo intervenir de vez en cuando. Por ejemplo, me he quedado muy preocupado con lo de los pañales. Entre otras cosas porque, claro, dentro de poco en esta sociedad envejecida tendrán que bajar, porque fíjese, los pañales para ancianos... Un dato positivo, los paga la seguridad sociedad relativamente pronto. Los paga la seguridad social. Eso cubre la seguridad social. De eso quería hablar precisamente, porque en esas decisiones de en qué se emplea el dinero público, por ejemplo, decidir que tú vas a financiar la píldora del día después a las adolescentes que han estado pasándoselo muy bien el fin de semana y el lunes les pagas la píldora del día después, en vez de dedicar ese dinero a pagar, por ejemplo, las dentaduras de los ancianos, mucha gente mayor, tú te referías a la gente mayor, efectivamente... No, ni dentaduras de gente incluso como yo. Bueno, ya, pero quiere decir que la seguridad social eso no te lo cubre, te deja sin dientes. Hemos salido a la calle, por cierto, a preguntar a los madrileños en este caso, pero podríamos haberlo hecho en cualquier parte de España, ¿cómo ven esto cómo sienten que el Estado está protegiendo y ayudando a nuestras personas mayores, entre otros nosotros, por ejemplo, usted y yo, don Antonio? No, ninguna. Dentro de lo que cabe me defiendo, pero reconozco que hay gente que lo está pasando mal. No, nada. Nada más que la pensión, y muy poca. No. Que nos parece mal. Es que han metido a todo el colectivo de pensionistas en el mismo bloque. Entonces, claro, efectivamente, el que tiene la pensión mínima se puede quejar. Es que el que tiene la pensión mediana o mayor, ¿por qué se puede quejar? No. ¿Y está de acuerdo con su pensión? Sí, es la que dan. Si pudieran subir más, pues mejor. Pero instrumentalizarlo por UGT y por comisiones obreras no me parece bien. Bueno, podrán ver, y hay muchos más testimonios, en general nuestras personas mayores no están muy satisfechas de cómo el Estado está protegiéndoles en esa etapa de la vida en la que uno ya difícilmente puede ayudarse a sí mismo, porque las fuerzas... Sí, pero para eso estaba la familia antes, ¿eh? Sí, pero la familia ya no está. Claro, todavía sigue estando, ¿eh? En España, la estructura familiar es la más fuerte del mundo. Y de hecho, en la crisis, en esta década de crisis, España ha aguantado. Bueno, pero todas estas personas, si me permiten... ¿La epidemia es la soledad? Claro, o en Suecia. Y en Gran Bretaña también. Pero aquí lo vendrá siendo. Todas estas personas deben estar, en nuestro ejemplo didáctico del carro, deben estar arriba. Tienen que estar arriba. Claro. Las adolescentes que han tomado la decisión de pasárselo bien en una juerga no pueden subirse arriba del carro. Tienen que seguir tirando del carro porque están para tirar del carro. O los adolescentes. Entonces, tampoco tiene mucho sentido que vayamos ingresando a más personas encima del carro, que lo que están haciendo es restar recursos para poder proteger adecuadamente a los que lo merecen. Hemos hecho una llamada, fíjense, en un asunto que no es para nosotros, saben ustedes que no es menor, no solamente no es menor, es un asunto vital en nuestra sociedad. Saben ustedes que el Tribunal Constitucional tiene un recurso que presentó el Partido Popular hace casi 8 años a la famosa ley AIDO, la ley del aborto del gobierno de Zapatero. El Tribunal Constitucional no ha tenido a bien todavía pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que era un asunto, como estamos insistiendo, no menor, sino vital, especialmente para las vidas de todos aquellos que no han podido nacer, que no han nacido en estos años, y que estamos hablando de casi 100.000 personas al año las que no pueden nacer porque sus madres toman la decisión de acabar con esas vidas en su propio vientre, ¿no? Bueno, siendo así las cosas, hemos querido llamar a un centro, no les voy a llamar clínica porque no quiero, a un centro especializado en el tema de la realización de abortos. Ellos le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Como no se puede proseguir con el embarazo una vez interrumpido, pues no vamos a hablar de interrupción, sino de aborto. Y esta ha sido la llamada, escuchen, porque una de las cosas importantes que lo primero que le dicen a la chica es, oiga, que esto lo paga la Seguridad Social. Clínica Dator, buenos días. Hola, buenos días. Mira, no sé cómo empezar. Mira, es que me han pasado vuestro teléfono y me han dicho que, bueno, es que estoy
Me acabo de enterar, hace una semana me enteré que estaba embarazada y me han pasado vuestro teléfono porque me han dicho que vosotros me podíais ayudar. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y cuándo ha sido la última regla? Hace 5 semanas. ¿Pero te acuerdas el día que empezaste? Creo que fue... Espera un momento, que lo tengo aquí en el móvil. Fue el 5 de marzo fue. Y me he hecho la prueba y Vale. estoy embarazada. 5 de marzo. ¿Y vives aquí en Madrid? Sí. ¿Y eres mayor de edad? Sí. Vale, pues te explico. Ahora mismo interrumpir un embarazo entre 6 y 14 semanas puede ser una decisión de la mujer, que primero hay que venir a la clínica a recoger una información. Vale. Y desde que se recoge esa información luego hay que esperar 3 días. Vale. Está la opción privada, la opción que se puede tramitar el coste a través de la Seguridad Social. Si tienes tarjeta sanitaria en vigor, es un trámite que gestionamos nosotros. Vale. O está la opción privada, ¿vale? Entonces, en tu caso, me imagino que lo quieres tramitar por la Seguridad Social. Sí, pero ¿cómo sería eso? Es que yo pensaba que no se podía por la Seguridad Social. Si tú tienes tarjeta sanitaria en vigor, es una prestación más de la Seguridad Social. Vale. Entonces, primero hay que venir aquí, que te demos la información previa para que entres por una decisión de la mujer y nosotros vamos pidiendo las citas con la Administración Pública. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo podrías venir? Pero eso sería, pero aún así se haría allí, ¿verdad? Luego la intervención es aquí, sí. Vale. ¿Y hasta cuándo tiempo podría hacerlo por la Seguridad Social? Entre 6 y 14 semanas lo podemos tramitar sin ningún problema. ¿Y si fuera por lo privado, podría ser más? Por lo privado, legalmente interrumpir un embarazo es hasta las 22 semanas. Hasta las 22 semanas. Vale, es que tengo que hablarlo con... Sí, pero tampoco si te has enterado ahora y lo quieres interrumpir, intenta no ponerte más de 19 semanas o 20. Vale. Y te quería preguntar, por la Seguridad Social me imagino que me lo cubre y ya no tendría que pagar nada, ¿verdad? Claro, no, lo pasaríamos por el coste a través de la Seguridad Social. Vale. Lo único que la Seguridad Social, yo estoy con mi padre y no me gustaría que se enteraran. Entonces, si lo haría por lo privado, tendría que pagarlo, ¿no? Sí. Y más o menos de... El coste es con anestesia local de 345 euros y si es con anestesia general 440. 400, vale. Pues ya tendría que llamar y pedir la cita, ¿no? Claro, sí, para tramitarlo por la Seguridad Social nos tendrías que pedir la cita para venir a la primera visita de la información y si lo haces por vía privada igualmente. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Y cuánto tiempo, si por ejemplo yo mañana decido que sí y os llamo, cuánto tiempo tardáis en darme la cita, más o menos? Pues de un día para otro, no te preocupes. Vale, genial. ¿Vale? Pues muchas gracias. Nada, tía, hasta luego. Bueno, no se les habrá escapado a ustedes que hay ingredientes de esta conversación telefónica que son verdaderamente tremendos, ¿no? Dramáticos, ¿no? He hecho de interrumpir varias veces. Tú decías que interrumpir no te gustaba llamarlo porque no se podía continuar. Pero es que yo creo que cuando hablan de interrupción voluntaria del embarazo no se refieren al significado de ahora, sino al etimológico, que es romper, destrozar, cortar en pedazos dentro de. Y entonces ahí sí que encaja más en la realidad del aborto. Pero habláis antes de Simone de Beauvoir, que es una de las grandes también promotoras, apóstoles de la liberación de la mujer por medio de la destrucción de la maternidad. Y bueno, Gabriel Poncela decía que a Sartre lo que le pasaba es que se daba unos atracones de cocaína tan grandes que se quedaba hecho un trapo existencial. Y sobre todo teniendo en cuenta que a su esposa le gustaba el Pernod y las mujeres más que un legionario. Es decir, que lo ponía no como un modelo del matrimonio quizá que ha dado lugar a la civilización occidental de la que antes hablaba Fernando, sino a otro quizá que a lo mejor por los algunos le podrían llamar excesos, perversiones o degeneraciones varias habían alumbrado otro tipo de persona, porque también estamos hablando de un tipo de persona. Más allá del dinero, quién se sube o quién no se sube al carro, una sociedad que pone tantos recursos, tanta propaganda, tanto empeño
en que las madres se desnaturalicen hasta el punto de matar a sus hijos en su propio vientre, que se convierta aquello pues prácticamente en un método anticonceptivo, ni siquiera en ese caso en el principio, en los años 70, en ese caso excepcional, en ese caso que movía a lástima, pues era una mujer que violada, que encima el niño venía mal y encima se ponía... No, ahora ves los datos de abortos en España y hay mujeres un porcentaje alto de abortos en España es mujeres que han ido ya por segunda, tercera, cuarta y quinta vez. A una sociedad que está así ya no es un problema más de carro o de no carro, de tirar o tener o no una supervivencia económica, sino de plantearse alguna. A mí me ha llegado algunos en redes sociales, algunos tuits de personas pro aborto, pro elección, como llaman ellos, realmente aterradoras, ¿no? De una chica joven sacándose una foto a ella misma diciendo ya adiós bebé, ¿no? Porque acaba de abortar en plan... Están ustedes viendo en imagen lo que es un ser humano en la semana 22 de gestación en el vientre de su madre. Es exactamente así como ustedes lo están viendo y eso es lo que está permitido por nuestras leyes y lo que está amparado, que una mujer pueda destruir dentro de su vientre. No les voy a describir la técnica con la que se produce la muerte de ese ser humano, cómo se hace. En el centro abortivo con el que hemos hablado, lo explican estupendamente cómo se hace para que ese niño que está vivo y está pues muy cerquita de ser exclaustrado y por tanto comenzar su vida fuera del útero materno, cómo se puede hacer para que muera, ¿no? Pero eso está permitido por las leyes, está tutelado. Mucha gente piensa que es un tema del que es mejor no hablar, mejor no ver la foto de esos niños. No me lo enseñe usted, qué desagradable, si es que son las 11 de la noche. Esto es un horror. Hay una banalización ustedes, de esto. Matar a esa persona. Matar a esa persona. Pero es que hay una banalización pudre profundamente la sociedad, la pudre profundamente hasta el punto de que la desactiva para poder movilizarse en otros muchísimos temas. Pero mira la conversación. Estaban vendiendo zapatos. Es decir, hay una banalización arendtiana, ¿no? Lo que ella describe en Eichmann en Jerusalén y tal. Hay una banalización absoluta. Es decir, podrían estar hablando de cualquier cosa, pero de cualquier cosa, con una absoluta distancia del objeto, ¿no? Y hablando en términos, sobre todo por parte de la encargada del asunto, en unos términos puramente burocráticos. Está ejecutando una decisión puramente burocrática, completamente al margen de los efectos que eso tiene. Ni siquiera pseudomédicos. No, nada que ver con los médicos. Y decía Kiko hace un momento, además, hablaba él de que efectivamente se convierte en función de esa banalización, evidentemente. Claro, un paso en esa banalización es que se convierte en un método contraceptivo. Realmente. Y es que hay sentencias de los tribunales norteamericanos donde se niegan en determinados estados a eliminar el aborto como un derecho, etcétera, precisamente aludiendo a eso, y son sentencias de los años 90, no ya del siglo XXI, donde se dice que, señores, asumámoslo, hay una parte significativa de la juventud para la cual esto es un método de contracepción. Y hay mujeres que acuden 2 y 3 y 4 veces. Mira, Fernando, un ejemplo. Ayer estábamos justo dando 25 canastillas en Fundación Madrina a 25 madres. Y conocemos la historia de las 25 madres. Son historias dramáticas. Alguna, incluso la Comunidad de Madrid le había quitado ya 2, 3 niños porque tenían condiciones muy difíciles de vida, no sé qué. Otras habían sido abandonadas por su pareja. Otras eran mujeres, alguna víctima de malos tratos. Todas llegaron a la puerta de Madrina y habían ido a otras clínicas. Y cuando escucharon la palabra, ¿en qué te puedo ayudar?, se les abrió, de repente dijeron, es la primera vez que alguien me dice en qué te puedo ayudar. Y se les busca un piso, se les da pañales, se les da comida, se les enseña un trabajo. Se les cuida a los niños mientras se les enseña a coser, hay cursos de formación distintos que, por cierto, las empresas nos ayudan con eso. Y esas madres luego tienen historias felices. Y frente a la historia triste que hemos visto ahí, luego hay historias maravillosas. Y luego te encuentras esas madres por la calle con las niñas. Me acuerdo otro día, una niña, Micaela, 12 años, y te dicen, tú no te acuerdas de mí, yo sí me acuerdo de ti, y te dicen, esto es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y ahora tengo un trabajo, tengo una familia, tengo esta niña, hasta la historia más difícil, hasta la historia más complicada, las niñas que nos han derivado de 11 años, de centros de la Comunidad de Madrid, que estaban en centros de menores, en situaciones complicadísimas, rodeadas de gente, delincuentes, etcétera, que nos ha costado sacar, esos niños salen adelante. Y la Comunidad de Madrid ahora está derivando a fundaciones como Madrina
300 casos y 300 casos y 300 casos sin dar ni una sola subvención a estas instituciones, sin dar una sola subvención. Y esto lo toqué. Esas decisiones económicas, efectivamente, están volviendo a hacer política, están volviendo a hacer opinión pública, están volviendo a hacer decisiones económicas antropología e informativas, porque todo está... Vivimos en una sociedad que no se recata en mostrar nada, ni los aspectos más obscenos o truculentos que el más mínimo pudor aconsejaría prevenir, pero sin embargo no hay manera de que te enseñen cómo se hace esto. Es decir, o sea, cómo debe ser el horror y cuánto deben temer el efecto de que la gente vea lo que es de verdad esa transacción burocrática que mencionabas, para que no haya manera de ver detrás del biombo. Claro. Es decir, aquí hay determinadas cosas que están detrás de un biombo y no hay manera de que nadie eche una ojeada a detrás del biombo. Por cierto, las últimas... Yo estoy en la Fundación Más Vida, una que tú seguramente conoceréis, que es gente muy joven, con muchísimo mérito y entusiasmo, que ha movilizado un montón de chicos y de chicas, pero un montón en una cantidad de iniciativas en favor de la vida. Y una de las cosas más sorprendentes, yo me he ido enterando de este tipo de cosas, es que en Estados Unidos ya tampoco se destroza, porque como antes, o sea, el descuartizamiento del niño, etcétera, etcétera, ahora no, ahora se le preserva todo lo posible porque sus órganos van a ser inmediatamente revendidos en el mercado de órganos internacional. Entonces es todavía un efecto más perverso, porque es la mercantilización de seres humanos previamente ejecutados, ¿no? Bueno, ahí ha habido el gran escándalo de la Planned Parenthood en Estados Unidos, a la que el gobierno norteamericano adjudicaba del presupuesto 500 millones de dólares al año, y que Donald Trump ha recortado a cero inmediatamente cuando ha subido al poder. Bueno, es una de las muchas razones por las que la izquierda odia a Donald Trump, pero adora al médico con el reloj de oro que está forrándose con el dinero de todos de la seguridad social a base de matar bebés y de destruir muchas veces las vidas de adolescentes. La izquierda, esa izquierda, como decía antes Fernando Paz, prefiere ir de la mano con ese médico podrido y vomitivo que hace esas cosas sin ser capaz ni siquiera de decirles a las chicas, oye, piénsate esto, que es una cosa muy seria, que es un drama muy serio, ¿no? Esa izquierda, me parece que es importante subrayarlo, ha perdido completamente el norte de lo que justifica su existencia, como opción de izquierda precisamente. Decía Jean-Claude Michéa, que es un filósofo muy de izquierdas, por cierto, francés, que la izquierda ha muerto sencillamente porque la izquierda política lleva años y años y años defendiendo exclusivamente valores burgueses, individualistas, no apuestas colectivas. Claro. La comunidad no sale reforzada con el aborto, al revés, sale perjudicada. La comunidad no sale reforzada, lo colectivo no sale reforzado con la institución de la familia, al revés, sale perjudicado. Y vía diciendo, todo lo que la izquierda lleva defendiendo, incluso la extrema izquierda, en los últimos 25 o 30 años, son fundamentalmente objetivos burgueses individualistas, liberales. La izquierda se ha muerto, se ha convertido en la ideología de las clases privilegiadas, de funcionarios sin hijos, de un mundo que no es ya el de la izquierda, que no es el mundo popular, que no es el mundo del obrero, que no es el mundo del trabajador, que no tiene absolutamente nada que ver, porque ninguna, perdóname, que termino, porque ninguno de sus necesidades de justicia social quedan satisfechas, al contrario, te las neutralizan directamente. Es decir, no, eso que te interesa, eso es viejo. Ahora tienes que ser así, es decir, bueno, trans, bueno, lo que sea, para ser realmente progresista. Vale, vete a Orcasitas y se lo explicas a la gente. A Orcasitas o a la periferia de París, donde la gente que no ha votado a Mélenchon ha votado a Marine Le Pen y con frecuencia a uno y a otro en las 2 vueltas consecutivas. Porque la izquierda se ha muerto por Cursi, por Ortega, se ha muerto por esto. Es verdad, pero también hay una ingeniería de fondo, es decir, dentro de ese camino al que tú aludías, no hay la posibilidad de elegir. Es decir, hay una tutela moral permanente, en donde se obliga a la gente a ir a un fin predispuesto con anterioridad. Antonio hablaba hace un momento de lo que se oculta, es una verdad evidente, podemos decir, detrás del biombo. Y yo complementaría eso hablando de la otra parte, ¿no? de la simetría, lo que se oculta, que efectivamente es ese horror, ¿no? que hay detrás de eso. Pero también
Es verdad que si, por ejemplo, el vientre de las mujeres fuera de cristal, el aborto probablemente desaparecería. Y no solamente se oculta el hecho, sino se oculta la posibilidad de elegir. Porque estamos hablando, esto es una imposibilidad de que el vientre sea de cristal, pero en cierta manera hoy la tecnología puede hacerlo, más o menos, me refiero a las ecografías, ¿no? El hecho de que la mujer... De hecho, es una de las terapias que se utilizan en determinados estados. Claro, efectivamente, y eso podría dar lugar, y seguro que daría lugar a una disminución. Yo creo que radical el número de abortos se ha empleado en algunos sitios, caso de Texas en Estados Unidos, por ejemplo, se ha empleado en Polonia con unos resultados magníficos. Aquí creo recordar que alguien lo planteó en el Partido Popular, creo recordar, en Baleares, se lo echaron atrás a Bauzá y tal, y no se volvió a hablar del asunto. Es decir, está predeterminado el fin al que queremos llegar. Yo creo que esa izquierda de la que habla José Javier, certeramente, que por supuesto ha abandonado todo proyecto colectivo, todo proyecto de justicia social, por descontado, y ha asumido esos valores burgueses, esa izquierda encarna la pulsión civilizatoria hacia la muerte. Es decir, es lo que está encarnando. Bueno, y sobre todo, es que además, y conceptualmente hablando, la izquierda muere precisamente, muere además de forma definitiva y sin capacidad de recuperarse, precisamente con el tema del aborto, porque es en la defensa de los más débiles donde la izquierda ha hecho de la que la izquierda ha hecho su bandera. Entonces, si hay alguien que me pueda decir que sea más débil y más indefenso que un niño todavía no nacido, pues entonces retiraría mis palabras. Pero yo creo que... Estamos hablando antes de Sartre y Beauvoir, que con el aborto es mayo del 68, que ya como está muy de moda en su aniversario. Michel Houellebecq contaba en ese magnífico Las partículas elementales, en el que verdaderamente disecciona mayo del 68 como nadie lo había hecho hasta entonces. Cuenta perfectamente, dice cómo la izquierda, llama el comunismo, decía, en mayo del 68 se destruyen las últimas instituciones naturales colectivas, comunistas, es decir, ya, la familia, la maternidad, para dejar vía libre al Estado, sí, y también al poder económico, a la empresa. Es que esa publicidad el individuo es el matrimonio del comisario político y el director de marketing. Claro, es decir, que eso es lo que sale que al final la caída del muro de Berlín, más que la derrota del comunismo, se entiende como el triunfo de un mayo del 68 en el que es casi el niño de mayo del 68, ese trotskista de joven, de mayor ya más liberal, pues que se abrazan, en Calle del Este se abrazan, porque entienden los dos que aquí lo que queremos es tener el poder. Tú en una grandísima empresa, yo en un grandísimo Estado. El resultado de esa fabricación es Macron. Y ese grandísimo Estado se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. Y el gran freno, el otro día escuchaba... Es decir, porque decías esto del Viernes de Cristal, me acuerdo una cosa que hablaba con Julio hace tiempo. Cuando lleguéis al Parlamento en Vox, que vais a llegar dentro de poco, yo te propongo una cosa que hagamos, porque claro, con 1, 2, 3 o 5 diputados, que espero que consigáis más, será difícil cambiar el aborto, sobre todo porque hay una aceptación social, ¿no? Esa aceptación de la que hablaba también Julia Marías hace ya tanto tiempo. Un gran drama. Pedir una cosa, una ley que obligue a... Porque los fetos sufren durante el aborto, mucho. Una ley que obligue a decir, usted aborte lo que quiera, pero anestesie al feto antes. Que obligue a que el feto sea anestesiado. Se puede anestesiar al feto, bueno, por lo menos para que no sufra. Es que es sorprendente que... Pues sería bueno decir, para quitar el biombo y que se retratara. Bueno, a ver si quieren que se anestesie. O quieren que no se anestesie, que siga sufriendo. Esa era la tesis de Benedicto XVI. Nosotros hablaremos de los derechos del niño. De concienciar que igual que los animales, hoy en día hay una defensa para que no sufran y tal, pues el feto sufre con la anestesia. No solamente que la anestesia, si me permite, ya que he mencionado a Antonio Benedicto XVI, el Papa Emérito, que lo puedan bautizar. Eso ya es a más. Eso ya, sí, claro. Pero bueno, la anestesia... Pero ligando con lo que decías antes del Estado y las grandes empresas, el otro día escuchaba un personaje de una gran empresa, de Google, que hablaban de las nuevas líneas que iban abriendo con el tema de la crionización y todo esto. Y hablaba claramente y decía, ¿cuáles son nuestros frenos? ¿Quiénes son los que nos van a frenar esto? Y decían, los defensores de la familia, de la dignidad humana, los cristianos, los judíos, y decían, tenía la desfachatez de decir, tenemos que promocionar religiones como el budismo, que hablan de las religiones que no tengan
Una religión sin moral. En su ADN, una religión claro, sin moral. la defensa de la dignidad humana. El budismo es hiperindividualismo. Claro, pero podéis verlo. O sea, bueno, en hay el unos caso del vídeos hinduismo, que además, que les garantiza que no va a haber ninguna revolución, porque como se porten mal aquí, se reencarnan en mosca en vez de en señor de... Y claro, y la cosa se pone muy fea, con lo cual ahí están todos con televisión, hasta los más pobres de la India, que me lo contaba recientemente un jesuita que estuvo aquí en el programa En Ellos Si Pudieron. Yo le decía, bueno, pero ¿qué situación? Porque dice, bueno, la situación es calamitosa en muchas partes de la India, de un país de 1.400 millones de habitantes, donde muchísima gente no tiene simplemente agua corriente en su casa. Pero todos tienen televisión. Claro. Todos tienen televisión. Vamos a cambiar. Ustedes recordarán que, bueno, estamos hablando del 70 aniversario de la creación, bueno, de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Todo provenía de la famosa declaración Balfour. Y bueno, a partir de ese momento se constituye el Estado de Israel y no les vamos a contar la historia del Estado de Israel porque lo que les traigo a colación es cómo el propio gobierno israelí, ante esta magna celebración, que además me consta que van a celebrar tanto en Tel Aviv como en Jerusalén por todo lo alto, pues van a estar, pues no sé, un porcentaje altísimo de los mandatarios de todo el mundo van a estar en Jerusalén, allí donde se produjo el famoso atentado en el King David Hotel, allí es del Irgun, allí es donde se van a reunir para hacer esta celebración. Bueno, el gobierno israelí ha hecho un brevísimo vídeo que quiero que vean, porque para que vean sobre todo cómo un gobierno diferente al nuestro, o al de Francia, o al de Italia, plantea a su propia gente y también a los que están fuera, pues cuál es su modelo, cuál es ese modelo de sociedad, que sería un modelo alternativo. Mírenlo, por favor. Adelante. Después de 70 años de independencia, me pregunté qué significa ser israelí. Empieza por abrir tu puerta a los demás. Mi hija es israelí. Su abuela nació en Israel. Su abuelo es de Polonia. Su otra abuela es marroquí y su otro abuelo nació en Argentina. ¿Qué puedo decir? Somos un crisol de culturas e identidades. Ser israelí es que te pregunten ¿qué harás al terminar la ESO? ¿Y después de tu año sabático? ¿Y después de la universidad? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué solo uno? ¿Seguro que no quieres 3? Estas preguntas te las hacen tu madre, tu abuela, tu jefe y por supuesto tu taxista. Ser israelí es estar seguro de que tu hijo es el próximo Messi y no entender por qué el entrenador lo ha dejado en el banquillo. Es ir de excursión con tu familia y oír a tu padre proclamar. Ser israelí es cantar en el coche, mientras te encuentras en el mismo embotellamiento de cada año de camino a la cena familiar. Ser israelí es celebrar Purim, la Navidad, Novi God, el Ramadán, Pesach, Mimuna. Significa preparar cuscús marroquí, goulash húngaro, sopa de rabo de buey yemení y pescado gefilte polaco. Todo acompañado de una ensalada israelí y luego sentarte con toda la familia para la cena del viernes por la noche. También significa oír... Y luego... Y después de la cena, recibir un sinfín de sobras para llevarte a casa. Ser israelí es que te diga, tengo una idea para una startup cada persona que te encuentras. Significa que todo el mundo es familia. Y no hacer cola nunca. Ser israelí es ser un adicto a las noticias. Odiar los spoilers. Ir a todas las fiestas del parvulario de tu hijo, pero olvidar que eres miembro del comité de decoración. Es estar orgulloso de todo éxito israelí en el extranjero. Wonder Woman, y aplaudir cada vez que aterriza tu avión. Ser israelí es discutir sobre cuál es el mejor hummus, la mejor web de compras online, o si una sandía suena madura o no. Es decir lo que quieres cuando quieras y luchar por defender el derecho de aquellos con los que no estás de acuerdo a decir lo que quieran cuando quieran. Es salir de la sinagoga y oír la llamada oración de las mezquitas vecinas. Es ayudar y compartir con los necesitados en cualquier parte del mundo. Y siempre estar los unos con los otros, tanto en tiempos alegres como en tiempos de tragedia. Ser israelí significa respetar tu pasado mientras miras hacia el futuro. Y saber que este saber estar juntos nos ayudará a superar cualquier obstáculo. Ser israelí es poder ser uno mismo.
Yo no sé cómo se les queda el cuerpo, pero vamos, no veo a Rajoy haciendo un vídeo parecido, pero en cualquier caso, al margen de que efectivamente se trata de un vídeo propagandístico, como es obvio, pero en el trasfondo, un poco en el planteamiento profundo de esta pieza audiovisual, hay por una parte un optimismo vital importante, un sentido de pueblo, un sentido de compromiso con los que están a tu alrededor, de apertura. Luego ustedes podrán criticar o no criticar la realidad del Estado de Israel, que como todos los estados del mundo pues tiene sus problemas. Pero es verdad que cuando alguien en un vídeo gubernamental no te saca los personajes de Sálvame Deluxe o de Los Serrano, sino que te dice, oiga, si usted se casa, ¿por qué no se plantea, en vez de tener un hijo, tener 3 hijos? Bueno, cosas como esa. Esa es la clave, yo creo. Yo creo que es un vídeo en el que está hablando de un país que está amenazado de extinción. Claro, es que es un país a la defensiva. Son 70 años combatiendo las puertas. Yo quedé un poco socado cuando decía es abrir las puertas. No. ¿Ustedes no ven a Suecia en peligro de extinción? Sí, por supuesto. Pero, lo digo porque no me parece una... No, pero la diferencia es que Israel está reaccionando. Es decir, es que Israel tenía el índice de fertilidad más bajo del mundo, al lado del índice de fertilidad más alto del mundo, que estaba en la frontera de Gaza y en la franja de Cisjordania y en Palestina. Es decir, el más bajo del mundo, el más alto del mundo. Y un muro, no una puerta abierta. Claro. Un muro para defenderse. Para defenderse porque los que estaban al otro lado... 17 países alrededor que los quieren matar. Claro, pero no les hacía falta el terrorismo ni nada. Es que Israel iba camino de la destrucción. Vamos camino porque no tenía hijos. De la publicidad y sigue. Vale. Un solo segundo, por favor, porque si no se nos rompe el timing. Hasta ahora mismo. Perdóname el corte. Del programa, que como ven ustedes, cuando un programa se interrumpe sí se puede continuar. En esta interrupción del programa me decía don Antonio Camuñas que no estaba quizás quedando demasiado claro, aunque yo pensaba que el tema sobrevolaba toda la conversación. Sí hay efectivamente diferencias sustantivas entre los planteamientos antropológicos y sociológicos de la izquierda y la derecha. Por supuesto, vamos a hablar de ese asunto, que a mí me parece, de todos modos, que de alguna manera don Fernando sí que respondió en un momento de sus intervenciones, pero volvemos al asunto. Pero Kiko, yo creo que tenías un interruptus también tú. Continúe usted. Yo, David, a eso me decir que es que el modelo que había elegido Israel no le garantizaba, es más, le garantizaba la destrucción. Porque yo creo que la única verdad histórica, que ya hay dos historiadores, incontestable e indiscutible, es que los pueblos que no tienen hijos desaparecen. Israel iba camino de la desaparición, sobre todo teniendo en cuenta como tus enemigos encima tienen muchos. Pero es efectivamente el no hablar Israel se plantea como una cosa de futuro, una cuestión de futuro, una familia de hijos, cuando es un modelo que es muy parecido al europeo, que no ha sido así. Lo que se ha cimentado, ese gasto social, ese cargo, como he dicho, no tengan ustedes hijos, sean ustedes individuos que van a ser muy libres, van a estar solos, absolutamente solos y a merced de las grandes empresas, grandes multinacionales y del Estado. Pero ustedes van a ser muy libres. Rectificación importante, Kiko, porque eso ha sido así hasta hace 5, 6, 7 años. Desde hace 5, 6, 7 años, en Francia o en Alemania o en Gran Bretaña incluso, las ayudas públicas de estímulo a la natalidad son muy notables. Es verdad que han beneficiado fundamentalmente a comunidades extranjeras, lo cual es un problema de otro carácter. Pero es muy importante decir que en este asunto concreto, esto que pasa en España, otros que estaban ahí lo han superado ya. Y nosotros insistimos en la aniquilación. Están reaccionando tarde. Están empezando a superar. Igual que Israel está reaccionando tarde. Aquí España, el problema es la ventaja de España es que ha ido ciertamente algo retrasado en esa cultura de autodestrucción que ha llevado Europa y Occidente. Algo retrasado. Pues hemos cogido con una vehemencia. En algunas sí nos hemos apuntado con una boca de decir, pero hombre, hay, como hablamos antes, en el modelo social hay una estructura familiar, a pesar de todos los ataques, hay una estructura familiar mucho más contundente, mucho más fortalecida que en el resto de Europa. Hay todavía estructura, identidades religiosas, si queremos decir,
existe todavía iglesia, existe todavía, cosa que en Suecia, bueno, encima de los países protestantes ya y te cuento, porque las iglesias se han puesto a trabajar precisamente en el otro modelo, en el modelo suicida, en el modelo de la autodestrucción. En España han colaborado alguna cosa, pero bueno, todavía no tanto. España tiene posibilidad, no hace falta llegar al mundo de Israel, España tiene la posibilidad de cambiar, de ver lo que les ha pasado a esos modelos que ha imitado, ver cómo esos modelos ya están rectificando tarde y mal, porque algunos van abocados su modelo social a una guerra civil inevitable, en caso de nuestros vecinos, porque es inevitable esas dos comunidades que van a chocar. Nosotros tenemos capacidad de cambiar, capacidad de reaccionar en ese sentido del vídeo, decir, oye, familias, identidad, puertas no muy abiertas, más bien cerradas y de luego mirando bien quién entra y quién no. Pero hay una capacidad de cambiar el modelo social. Ese modelo social que comparte todo el espectro político, como decía Fernando Paz, hay que cambiar, que nos lleva a la destrucción, como está llevando a la destrucción a gran parte de Europa. Claro, pero Kiko, mira, yo lo del tema de Israel, ¿no?, y el tema de la comunidad judía, tengo el gusto de estar en todas las fiestas de la comunidad judía en España y me encanta y analizo muy bien cuáles son las claves, intento observar cuáles son las claves de ellos para sobrevivir, ¿no?, porque hacen un ejercicio de supervivencia. Y ellos lo que tienen es clarísima la transmisión de valores. Y la importancia de las madres, de las familias, en la transmisión de valores. Y eso no dejan de decirlo. Y además dan muchísima importancia, por ejemplo, a las figuras de los profesores que transmiten valores. Y tienen una cadena de valores que nunca dejan de hecho, la penúltima fiesta de Hanukkah fue en un colegio en Madrid, donde nos contaban cómo a esos niños se le transmitían todos esos valores, además del mérito, del esfuerzo, la familia, de la sensación de pertenencia a la comunidad, de la importancia de tú legar a tu familia los valores que tú has recibido, del tema de la natalidad, del tema de cómo al final ellos también transmiten que se tienen que proteger contra quienes quieren acabar con ellos. No es verdad la totalidad de ese vídeo. Ellos hacen un verdadero ejercicio de supervivencia, ¿no? Pero lo importante es la transmisión de valores. Y una cosa que nos estamos equivocando en España, que nos están contando mal, es que estamos asociando la natalidad y estamos asociando la fortaleza de las familias a la economía. Y cuando vemos países como Suecia, Noruega, que con un PIB altísimo no tienen datos de natalidad más altos, y cuando vemos, por ejemplo, los datos de natalidad del último semestre en España, que suponiendo que las expectativas económicas son mejores, no han tenido un aumento de las familias de nada. Que es el modelo, es el modelo, y es la cultura antifamilia. Entonces siempre nos llevan por el mundo de la economía, siempre nos llevan por el mundo de la conciliación de la mujer profesional. No nos equivoquemos, hay un tema cultural y tenemos a los políticos haciendo cultura antifamilia, con estas leyes de género, demonizando a la familia, mostrándonos modelos al final enseñándonos el individualismo como el único camino a seguir. Quitando la autoridad a los padres. Quitando la autoridad a los padres, el egoísmo, etcétera. Las madres golpeadas por sus hijos que no pueden defenderse. El enfrentamiento de la mujer con la maternidad, todo eso es un error, pero eso es lo que están viendo nuestras niñas, lo que están viendo nuestros niños en la televisión todos los días. Don Antonio, ¿dónde están los políticos? Perdón. No, los medios de comunicación. Cosa que es muy importante subrayar, porque da la impresión en el discurso de Rocío que es que hay una cosa que es el Estado protervo de por sí. Yo digo empresas, medios de comunicación, etc. Es el poder, como decía antes Fernando, que el Estado y el mercado se han casado. Por ejemplo, Rocío ha sido Google, no ha sido el Estado. Antes sí, no, pero has dicho los políticos. Se han casado. Y el modelo que se quiere imponer es ese, porque la familia no es que sea mala para la izquierda, es que es mala para el consumo. Porque 7 gastan como 7. Una familia de 7 gasta como 4. Don Antonio, ¿cuáles son las diferencias que usted vería en términos antropológicos entre la izquierda y la derecha? ¿O no existen? No, vamos a ver, yo es que creo que en el modelo actual operan, como acabamos de oír, fuerzas aparentemente contrapuestas, pero de forma conjuntada y además con un objetivo que puede ser completamente diferente. O sea, yo creo que por ejemplo, puede ser común, porque la alienación personal es un fenómeno que conviene, es decir, a la izquierda por su capacidad y su necesidad de controlar cada paso que damos. Yo el otro día hice el ejercicio de respetar escrupulosamente el paso por uno de los túneles de Madrid a 30 por hora. 30 por hora en un
túnel es una cosa que puedes ir andando al lado del coche y digo, es una cosa inhumana. Bueno, pues bueno, es la velocidad de Carvajal o de Modric. Necesitan controlar todos tus pasos, tu conducta, lo que piensas, lo que consumes, que no tires aquí, que pon allí, tal. Y luego, por el lado que podríamos llamar del mercado, es cierto que hay un interés, mejor dicho, hay un desinterés por las personas que tienen criterio o que pueden marcar la diferencia en base a un planteamiento vital. Y interesa mucho más que a la gente le vendas lo que te conviene en cada momento. Y eso es así. Entonces, realmente el momento actual es un momento muy complejo porque se unen esas dos fuerzas, pero también es cierto que está, a mi juicio, tocando a su fin. Me explico. En el mensaje de McLuhan, de la aldea global, que todo el mundo interpretó como una cosa incluso muy bonita, porque como coincidió con los primeros vuelos espaciales, la gente vio el planeta desde fuera por primera vez, esa bolita azul, y todo el mundo pensó que íbamos a vivir en torno a una aldea, todos juntos. No, McLuhan decía exactamente lo contrario. Decía que los medios de comunicación y sobre todo la televisión, que sirvió en su momento para extender el triunfo y la hegemonía americana en base al American Way of Life, etcétera, etcétera, como pocos otros instrumentos han podido ser de utilidad. Sin embargo, él alertaba diciendo que iba a causar problemas mucho mayores que el nacionalismo y violencia mucho mayor que la del nacionalismo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de que te sumerjan en una realidad que te es ajena, que no tienes la menor capacidad de juzgar más que desde un punto de vista sentimental, etcétera, lo que va a traer aparejado es que la gente busque desesperadamente enraizarse en algo que le sea propio, concreto, conocido y que puedas sentir la seguridad de esa tribu. Y entonces, evidentemente, la neotribalización lo que va a traer es conflictos diversos tal y como estamos viendo, y además la izquierda se está especializando, tú hablabas del feminismo como colectivo. Yo encuentro que hay cada vez más colectivos feministas enfrentados, sí. Porque lo que hay es una lógica de explotación binaria, de buscar quién es el explotador y quién es el explotado, constante en cada circunstancia. Y entonces eso propicia tal volumen de conflictos en la sociedad que eventualmente hará imposible la convivencia. Pues es una proyección del marxismo cultural. Claro. Bueno, y olvidan el concepto de igualdad y la izquierda pasa a fomentar los privilegios para ciertos colectivos. Sí, abandona el proletariado, claro, porque ya no tiene prole, no protege a las familias, abandona todos sus principios, absolutamente todos sus principios. Como decía Mocedades, se va el agua en una cesta o la nieve en una hoguera, ¿se acuerda, don José Javier? Y el tiempo se nos está yendo irremediablemente, lo lamento porque yo lo estoy pasando muy bien y estamos haciendo esto y explicando estas cosas. Lamento que no lo has dicho cantando. Intentando que ustedes también lo estén pasando bien. Tenemos varios vídeos preparados que ha preparado la producción de este programa, que es la base de lo que están ustedes viendo, que son bastante largos. Alguno de ellos no vamos a poder emitirlo porque se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría que en esta idea que estamos tratando de plantearles de que no es irrelevante lo que hacen los políticos, las decisiones económicas que toman o las leyes que emanan desde los poderes legislativos, no son irrelevantes a la hora de construir un modelo de sociedad, porque estamos hablando de la generación, de la construcción de la opinión pública, que es al final la que hace que unos voten unas cosas o voten otras cosas. Bueno, en ese sentido hay una pieza que me parece muy interesante que hace referencia al asunto del feminismo del que ha hablado usted, doña Rocío, que me gustaría, que es una mujer explicando o dando argumentos desde el punto de vista científico sobre el tema feminista. Si nuestro realizador es tan amable de ponerlo, vamos para allá y seguimos charlando. Dura 2 minutos y pico. Women are far more interested in people, and men are far more interested in things. This difference is one of the largest of all psychological differences between the sexes, and also it's by far the largest when measured in career interests.
And that difference in career interests, by the way, hasn't changed over the past century since records were first kept. Even though there have been massive social changes, that still stands out as the largest difference in career interests. So, look at females in the UK professions. From over 80% in the people-oriented down to 6% in things-oriented. Well, ghettoization, really? Or might it not be choice? By the way, even those 6% female engineers are overwhelmingly in bioengineering, that is, working with people or other living things. And even women in the top 1% of mathematical ability, 1%, that's very, very high, choose instead, unlike their male counterparts, they often choose careers working with people. Men are vastly more competitive than women. I'll tell you why very quickly. Quick evolutionary sketch. Give a man 50 wives and he'd have children galore, but a woman with 50 husbands, no advantage whatsoever. So, natural selection favoured men who competed strenuously for mates. And all men now are descendants of those victorious competitors. From this, much follows. Men are far more ambitious, status-seeking, hierarchical, single-minded, opportunistic, persevering, risk-taking. Their entire life strategy is a far higher risk, higher stakes game, and far more dedicated to winning. So, sex differences stem ultimately from different reproductive strategies, but they pervade our entire psychology. And their distribution differs, giving rise to differences between the two groups. So the life priorities of men and women are not identical. I'll repeat, not identical, because the orthodoxy conflates equality and sameness. Constantly, when people are concerned about equality, what they immediately jump into instead is sameness. But you can't expect sameness in males and females. Don Fernando, obvio. Es obvio, es una mala época aquella en la que hay que demostrarlo, obvio, pero es verdad que viene perfectamente a cuento y además de forma magistral, como lo ha contado esta mujer. Cualquier persona que tenga experiencia docente y cualquier persona incluso que vaya por la calle, ¿no?, puede comprobar cómo las mujeres se dedican más a unas cosas, los hombres a otras. Siempre la mujer está dedicada a cuestiones que tienen que ver con el trato con las personas, siempre. Lo cual, por cierto, aprovecho para decir que hace mucho más felices a las personas, no solo a las tratadas, sino a las que se dedican a ellos, porque las profesiones que siempre arrojan un grado más alto de satisfacción, curiosamente, son profesiones como sacerdote, profesor, médico, ese tipo de cosas, es decir, el tratar personas. Hay un vídeo muy bueno, este es excepcional, tengo que decirlo, no lo conocía, pero hay un vídeo muy bueno de un personaje, lo diré, contaré muy brevemente, noruego, que es un cómico. En Noruega dura unos 40 minutos, pero se pasan volando literalmente. Y este hombre se propone descubrir por qué en Noruega, que es el país con la convergencia mayor, hombres y mujeres, mayor igualdad por todos los conceptos, hombres y mujeres, en fin, tienen profesiones bastante diferentes en un sinfín de ámbitos. Bueno, empieza a investigar, y habla con ideólogos de género, con gente que no lo es, etcétera. Al final llega a una conclusión, porque va tirando hacia abajo y va demostrando cómo los niños ya con 5 años eligen sus propias, los varones, eligen sus propias cosas típicas de chicos, las chicas de chicas y tal. Y dice, bueno, porque esto será que el acondicionamiento y el sexismo se da con anterioridad. Bueno, y llega literalmente al niño en la cuna. Al niño cuando empieza a ver, porque al principio bueno, pues ve con dificultades y tal, pero cuando ya pues puede tener el niño, no lo sé, no lo recuerdo, pero pueden ser 2 semanas o algo así. Entonces demuestra cómo el varón, el niño varón reacciona ante, mientras que la niña reacciona ante un rostro humano dibujado, el niño reacciona, no sé si es ante un cohete o algo así, y el rostro humano le trae sin cuidado, ¿no? Y hay experimentos magníficos que indican que esto procedería incluso de un periodo prehomínido, porque se han hecho experimentos, o se ha observado con chimpancés, nada menos. Los chimpancés juegan con palos, los machos y las hembras. Las hembras con el palo lo que hacen es acunarlos. Y cuando paren, tiran el palo y se ocupan del cachorro, digamos, de la cría. El varón, ¿sabe lo que hace con el palo? Sacudirle al otro. Pues para evitar que nos sacudan a nosotros, vamos un segundito a la publicidad y ya entramos en nuestro último bloque.
Bueno, estamos ya en nuestra última fase del programa y nos quedan apenas 12-13 minutos. Quiero que vean ustedes un vídeo, no excesivamente largo, de la doctora Naranjo, hablando sobre el tema de la ideología de género, que creo que el ejemplo que pone, la historia que cuenta, nos puede servir para darle un epílogo más que interesante a este programa. Vamos con la doctora. Empezamos a usarlo cotidianamente, hablamos de género, violencia de género, que de entrada les advierto, la violencia de género no existe y las mujeres me van a matar, pero no existe. Existe violencia contra las mujeres, existe violencia contra los hombres, existe violencia contra los niños, existe violencia doméstica, pero no de género, porque el género es otra cosa. Vamos a ir hablando de eso. La palabra género empieza a utilizarse por primera vez en la historia con un médico de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Este médico psiquiatra dice que todos los seres humanos nacemos neutros, es decir, que el género es una construcción que se hace y que no depende de las condiciones biológicas con las cuales cada uno nace. Él necesitaba un par de hermanos para poder demostrar su teoría. ¿Cuál era su teoría? Que como hombres y mujeres nacemos neutros, pues entonces la sociedad es la que va a marcar si somos hombres o mujeres, y en esa medida entonces si yo crío a un niño como niña sin que él se entere y sin que nadie se lo diga, ese muchachito se va a comportar como niña. Y el niño que yo crío como varón se va a comportar como varón. Con tan mala suerte para un par de criaturas y tan buena suerte para este señor, que aparecieron un par de niños gemelos. Resulta que uno de los niños, Bruce, resultó quemado. Entonces, obviamente, hizo necrosis y como consecuencia necesitaron amputar genitales. Entonces, los padres, allí está la madre con el par de bebés, habían visto en la televisión al doctor John Money decir que todos nacemos neutros y que depende cómo criemos a unos o a otros, nos vamos a convertir en eso. Entonces, fueron a visitarlos, ellos son de Canadá, fueron hasta Estados Unidos, hablaron con este médico y este señor lo que les dijo es: vamos a hacer una vagina rústica para Bruce, pues para que no tenga problemas en la eliminación, pero vamos a tratarlo como niña. La niña, que es un niño genéticamente, empieza a tratar de comportarse como niña sin lograrlo. Odia las Barbies, no le gusta que le pongan vestidos, no le gusta jugar con muñecas, es demasiado brusca realmente y además tiene unas depresiones fuertes porque ella quiere jugar con los juguetes de su hermano y quiere jugar y comportarse como su hermano. Nadie le ha dicho que ella es un niño. Llega a la edad de adolescencia, el médico permanentemente está monitoreando al par de hermanos para confirmar que efectivamente se comporten como varón y hembra. Con tan mala suerte para este médico que no lo logra. Su hermano, Brian, nunca se va a perdonar el que él haya sido un niño y su hermano haya tenido que sufrir lo que él hubiera podido sufrir. Como consecuencia de eso, su hermano se suicida y 2 años después lo hace Bruce, que para la época se había llamado David, porque él decía que era una lucha de David contra Goliat. Bueno, se le ponen a uno los... Bueno, lo que decía también Benedicto XVI, ¿no? Estamos en la época en la era del pecado contra Dios creador, es decir, el hombre juega ya a ser Dios de una manera a cara descubierta y por lo tanto pues quiere que todas estas opciones sean posibles, se hagan criaturas ex novo, se busquen modelos y patrones absolutamente inéditos en el tema genético, biológico. Bueno, el hombre está lanzado, ha perdido todo temor de Dios, no tiene barreras, quizá la única, la económica, que es la única barrera que parece existir hoy en día para tanta gente, y el resto todos son obstáculos. Se siente muy desvalido a cualquier edad y precisado de ayuda, es decir, hay una infantilización de la sociedad creciente. Y yo lo que sí preguntaría, o me gustaría que se hiciera la gente la pregunta, es si
esta sociedad, una vez liberada de las ataduras que durante tantos siglos aparentemente tuvo que sufrir y que permitieron pues las mayores gestas y glorias y maravillas de nuestra civilización, pues ya digo, esta sociedad moderna, una vez liberada de todo eso, sinceramente se siente libre, se siente feliz, se siente colmada, se siente plena, o se siente más esclavizada que nunca, más necesitada que nunca. Es decir, eso para mí sería el ejercicio, porque se ha hecho un esfuerzo bastante potente para conseguir liberarse de la sociedad, de ese modelo de sociedad que ahora se nos antoja, o tanto se les antoja como antiguo, como caduco. Esa imagen de Saint-Exupéry en Citadel, ¿no? José Javier, del hombre que trata de sentirse cada vez más libre, derriba a esa ciudad todas las murallas y al final se da cuenta que no tiene con qué protegerse de los enemigos, se ha quedado en la práctica. Eso es una percepción posible. Desvalido, ¿no? Y contestando a tu pregunta, sí, se siente más calentito. Y es el retrato del último hombre en el Zaratustra de Nietzsche, y es muy interesante porque es a donde hemos llegado. Y me parece que como reflexión final, por mi parte, para este programa, ha venido muy bien esta intervención de Gloria Naranjo, por lo siguiente. Hemos empezado preguntándonos si izquierda y derecha representan hoy dos modelos de sociedad, que es evidente que no, porque eso ya se acabó. En la práctica solo discuten sobre cosas del pasado, la memoria histórica, en todo lo demás, ¿verdad? Parece que están de acuerdo absolutamente. Y efectivamente, ni siquiera. Hay un grado de convergencia creciente, cada vez más acusado, en el poder, sea estatal, sea mercantil, sobre un modelo concreto de individuo más que de sociedad, o si se prefiere, de la sociedad como una suma completamente indiferenciada de individuos anónimos. Tiene mucho que ver con lo que antes mencionaba Fernando Paz al principio del programa, que yo estiraría un poquito, porque tú citabas la Ilustración y efectivamente todo el proceso de la modernidad que hoy explota es una cadena sucesiva de afirmaciones de la individualidad frente a algo. Lo decía Hegel, el individuo frente a Dios, la Reforma Protestante, el individuo frente al conocimiento, la Ilustración, el individuo frente al orden político, la Revolución. Bueno, insurrecciones que podían tener cierto sentido, porque la opresión... Ahora bien, hoy hemos llegado a la afirmación absolutamente irracional del individuo contra sí mismo, que es, por ejemplo, la ideología de género. Cuando niegas tu propia identidad, tu propio ser, entonces se acabó, ya no puedes ir más allá. Y hoy ya estamos precisamente en esa situación, hemos llegado a un punto terminal completamente. Puesto que no puedes aspirar a nada más, solo quieres el calorcito. El calorcito es el final. Es una civilización que no tiene nada más que construir. Cuando Fukuyama escribe el fin de la historia, es el fin de la historia y el último hombre, y los junta, porque van juntos. Hoy estamos ahí. Y eso es el horizonte narcótico que propone el poder. José Javier. El político que el económico. La alternativa, fuera de ese muro. Nos quedan 4 minutos, utilizadlos como bien nos venga a hacerlo. Yo creo que hemos sacado la conclusión de que izquierda y derechita, vamos a llamar de la derechita que está en el Parlamento español por lo menos, no proponen dos modelos de sociedad, sino uno solo. Uno solo que tiene entre sus dogmas más avanzados, el que acabamos de ver, por ejemplo, un dogma cuya primera puesta en práctica acabó en tragedia, ¿no? Pues eso, a pesar de esa tragedia ya demostrada, es uno de los principios que informan ese modelo que comparte en el arco parlamentario español, del Partido Popular de Ciudadanos hasta Bildu, sumado también a otro principio que informa a ese modelo, que es el que hablaba antes de Antonio, la aldea global, que también junta esos dos modelos, es decir, la extrema izquierda va con un barco a las aguas del Mediterráneo, porque allí las mafias libanesas y egiptas les traen los refugiados y creen que están salvando el mundo. Pero en realidad están haciendo un trabajo que pide el CEO, el consejero delegado de Airbus, de la primera multinacional europea, que está diciendo que vengan más refugiados, por favor, y también quitemos el salario mínimo interprofesional. Esa es la convergencia de los dos modelos, la aldea global, la ideología de género, la destrucción de la familia, que decíamos antes. Yo, por dar el puntito, es decir, eso se está acabando. Se está acabando, lo que existe una reacción en todo Occidente, de la clase medias, del centro derecha, como vamos a llamarlo, no sé cómo se llamará más adelante, pero que reaccionará contra este suicidio. Rocío, un epílogo. Bueno, tengo que comunicarles que nuestra vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de ayer ha descubierto la aldea global.
O sea, está empezando a vendernos la idea de la aldea global. El medio es el mensaje. Como Mariano, se lo dijo Mariano hace un año, si no hay fronteras, oye. No creo en las fronteras, decía, registrar la propiedad. Que hay que construir un discurso de valores que haga frente a toda esa ideología que nos quieren imponer, enemiga de la libertad y enemiga del individuo y de su progreso y de la familia y de todo lo que creemos, ¿no? Y yo creo que en Europa ahora es el momento. Don Fernando. Bueno, queda muy poquito tiempo, lo sé. Sencillamente reflexionar acerca del hecho de que apuntaba Antonio, de ese bienestar en el que parece encontrarse la gente, más que nada porque ignora la historia y, como decía Cicerón, aquel que ignora su historia está condenado a ser un niño. Hay un siglo, que es el siglo XX, que es el siglo sin espíritu, que es el siglo sin Dios, diríamos mejor. El siglo que supera el oscurantismo anterior. Bastaría echar un vistazo al siglo XX, con sus 2 guerras mundiales, sus varios exterminios, su comunismo y 100 millones de muertos y sus 1000 millones de abortos, para establecer una comparación entre esa liberación del hombre y los siglos que le antecedieron, ¿no? Yo creo que si Occidente tiene algún sentido, y creo que sí, creo que estamos en un tramo que pudiera parecernos terminal, pero vamos a confiar en que la civilización occidental, que es la civilización en definitiva, va a tener un futuro. Estamos en una sociedad donde cada uno se alimenta como le da la gana. Unos pueden tomar McDonald's, otros pueden dedicarse a la pasta italiana o a la comida japonesa. En el mundo del alimento intelectual, pues uno puede estar viendo cualquier programa de televisión, una serie de Netflix, irse al cine o simplemente mantener una charla con un buen amigo. Otra opción es ver Intereconomía, ver programas como este, donde personas que se han dedicado un poco, bueno, pues a enterarse, a informarse, a estudiar, a documentarse de las cosas, pues les explican temas desde puntos de vista que probablemente ustedes no puedan encontrar en otros sitios. Tratamos de poner una luz encima de la mesa para alumbrar los temas que son al final los más importantes de nuestras vidas, y cuando te vas haciendo mayor te das cuenta que de verdad son lo más importante. Como decía Chesterton, de joven creía en Dios, ahora que soy mayor solo creo en Dios, y al final te das cuenta qué cosas valen la pena y cuáles no. Quiero despedirles, quiero agradecerles que hayan estado aquí, quiero agradecerles a ustedes que nos hayan aguantado, pero si además lo han pasado bien, les hemos dado argumentos para la reflexión y la crítica, estaremos especialmente contentos. Don Fernando Paz, muchas gracias. Un verdadero placer. Don José Javier Esparza, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Kiko Méndez Monasterio. Gracias a ti, Julio. Un placer tenerle. Igualmente. Don Antonio Camuñas. Muchas gracias por la invitación. Y doña Rocío Monasterio. Muchas gracias. Y a todos ustedes, que sean muy felices hasta el próximo programa, si Dios quiere, o hasta ellos si pudieron, que probablemente lo tendremos el domingo a las 10 de la noche. Muchísimas gracias.